Toda la bacteria, el virus. El frío produce parálisis en los virus. Energía exteriores. No para eliminarnos, bajo se produce moco, por eso es el soporte, entonces. Los verdes es como transparente, como agua y otro verde. El verde es cuando ya hay una infección, pus. Y el otro, el acuoso, es decir, igual hay un proceso inflamatorio. Pero lo que conocéis como catarro, que no puede decir rinitis. ¿Perdón? Sí, claro, son los que arrasan todas las partículas, extractos, virus, bacterias. Entonces, como hoy día tienen examen, ¿no? Sí. Igual, mañana. Mañana, pasado. Doc, ya le di la lista. Ayer nomás teníamos libre. Y están metiendo 2 competencias en 2 semanas. Entonces tenemos que saber. ¿Cómo hacen para hacer 2 competencias en 2 semanas? Que hemos avanzado la cuarta. Hacemos milagros, Doc. ¿Qué materia? Ay, mejor le pausamos aquí. Martes nada, directamente final. Tampoco. Supuestamente todo el avance de la materia yo lo he terminado la anterior semana. Eso es Esto está en el programa, ¿no? Pero con la doctora, no era tanto, no vamos a alcanzar a hacer esto. Pero, digamos, esto, si vos no sabes fisiología respiratoria, no sabes fisiología renal, y cardiovascular, no lo vas a entender. Ese es el problema. Por ejemplo, en muchas universidades no ves esto, directamente lo ves en fisiopatología. Y en fisiopatología, directamente te vas a acidosis, alcalosis, pH, pero no te explica de dónde sale el pH, de qué depende, nada. Eso todo es físico. ¿Ya? Directamente te vas a lo patológico. ¿Ya? Entonces, como ya vimos lo que es pH, depende de la concentración de hidrógenos que haya en alguna solución, que el pH normal, por ejemplo en la sangre arterial, es de 7.35 a 7.45, una media de 7.4, pero depende de que, por ejemplo en el estómago el pH es 0.8, porque es un pH ácido. En la orina el pH va de 7.4 a 7.5. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque ahí se maneja orina ácida y orina básica, ¿ya? Dependiendo qué regulación tenga que hacer el sistema urinario. ¿Ya? Entonces, sabiendo todo esto, ¿ya? Si hablamos del sistema de la homeostasis, del cual depende el equilibrio ácido-base, tenemos que saber que existen 3 tipos de tampones. Esos tampones son amortiguadores. ¿Cuáles son? Esto va a ver si bicarbonato, fosfatos y proteínas. Esos son los 3 tipos de amortiguadores. Ahora, estos amortiguadores, en inglés, en los libros que ustedes consulten, están como buffer, ¿ya? Sistema buffer. Entonces, como vemos, aquí tengo el sistema de amortiguación de bicarbonato. Entonces, para que ustedes expliquen, que vimos ayer, tenemos ácidos débiles y aquí tengo una base débil. Todo esto se da a nivel tanto, puede ser esto a nivel celular. ¿Ya? Entonces, si tengo aquí un ácido débil, por ejemplo, tengo ácido carbónico. ¿Ya? Este ácido carbónico se une al agua. ¿Ya? Y entonces va a dar lugar al hidrógeno y al ion bicarbonato. ¿Ya? Entonces,
igualmente, entonces estos se pueden volver a asociar y igualmente pueden formar agua. Y si esta agua se encuentra, por ejemplo, con un cilindro, va a formar nuevamente ácido carbónico. Entonces, ¿qué pasa? Este ácido carbónico, por ejemplo, este ácido carbónico que está en los hematíes, y ya vimos, cuando vimos sangre, gracias a la anhidrasa carbónica, se transforma en agua y CO2. ¿Dónde se producía esto? Por ejemplo, este ácido carbónico era transportado en el agua de los glóbulos rojos. ¿Dónde tenía que llegar para que se haga la disociación de agua y CO2? En los pulmones, específicamente ¿dónde? Específicamente ¿dónde? ¿En qué parte? En la membrana alveolo capilar. Entonces, ¿ustedes ya entienden esto? Este CO2, por diferencia de presión, va a pasar de la sangre venosa al alveolo para ser eliminado por la respiración. Entonces, estamos viendo cómo este ácido débil transporta al CO2 para que sea eliminado por la respiración. Ahora, aquí tengo una base débil que es el bicarbonato de sodio. Entonces, igualmente, este bicarbonato de sodio, por ejemplo, a nivel de los túbulos renales, se puede disociar sodio y bicarbonato. ¿Ya? Entonces, este bicarbonato, como vemos aquí, se va a unir al hidrógeno y va a formar ácido carbónico. Y este ácido carbónico pasa a la sangre y es transportado por la sangre venosa hasta la membrana alveolo capilar. Y por la anhidrasa carbónica se disocia en agua y CO2. Y este CO2 va a ser el encargado, va a pasar por diferencia de presión y va a ser eliminado por la respiración. Entonces aquí tengo como el ion bicarbonato es un amortiguador. ¿Por qué? Porque se está combinando con los hidrogeniones. Lleva este hidrogenión. Entonces, para que cumpla la función de amortiguador, este tiene que ser una unión estable por la cual se pueda volver a disociar. ¿Ya? Entonces, cuando existen grandes concentraciones de hidrogeniones, por ejemplo en una acidosis, ¿cómo va a estar el pH, Sofía? Si hay gran concentración de hidrogeniones, ¿aumentado o disminuido? Disminuido. Entonces, gracias al bicarbonato, este va a arrastrar a los hidrogeniones, se va a transformar en ácido carbónico, va a ser transportado a todos los pulmones, se disocia y el CO2 va a ser eliminado por los pulmones. Por los alveolos es eliminado por la respiración. Entonces aquí estamos viendo cómo el bicarbonato actúa. Aquí lo mismo. Acidosis, grandes cantidades de hidrogeniones se combinan con el bicarbonato. Este se va a combinar con el agua, va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico con la anhidrasa carbónica se va a disociar en agua y CO2. Y para que igualmente sea eliminado por los pulmones. Pero, como sabemos, si este CO2 está disminuido, entonces disminuye la presión media del dióxido de carbono. Y esta presión, cuando está disminuida, es captada por los quimiorreceptores, los cuales van a los quimiorreceptores centrales que se encuentran en el pulmón. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
baja la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para que expiremos menos veces y no se eliminen grandes cantidades de CO2 y esto comienza a subir. Ahora, si tengo una base fuerte, como es, aquí tengo hidróxido de sodio, entonces este se va a combinar con el ácido carbónico y me va a formar bicarbonato bicarbonato de sodio. Entonces, a nivel tubular, se va a disociar el sodio y bicarbonato. Y este va a ser eliminado por los riñones. Entonces, esta es la manera de cómo el bicarbonato se va a disociar y va a ser excretado por los riñones. Entonces, para que haya una correcta homeostasis ácido-base, en caso de una alcalosis, como sabemos, el pH va a estar aumentado, los hidrogeníes van a estar disminuidos y el ion bicarbonato va a estar aumentado. Esto es alcalosis. Entonces, en la sangre va a haber gran concentración de ion bicarbonato. ¿Y el ion bicarbonato por dónde va a ser eliminado? Por los riñones. Es el encargado de eliminar el bicarbonato. En cambio, si hay una acidosis, como sabemos, el pH va a estar disminuido, los hidrogeniones van a estar aumentados, igualmente la presión parcial del CO2 va a estar aumentada. Por lo tanto, en la sangre va a haber mayor concentraciones de CO2, por lo tanto la presión parcial del CO2 va a estar aumentada. Entonces, ¿cuál es la manera de eliminarlo? A través de la respiración. Entonces, aumenta la frecuencia respiratoria, esto va a provocar que disminuya la presión parcial del CO2. Caso contrario, si hay menor concentración de CO2, ¿qué hace? Disminuye la frecuencia respiratoria para que así suba la presión parcial del CO2 y aumente la concentración de CO2 en la sangre. Como sabemos, se necesita CO2 porque es uno de los estímulos para que nosotros sigamos respirando. Entonces, en resumen, tenemos dos tipos de trastorno ácido-base. Uno es el metabólico y el otro es el respiratorio. Entonces, cuando yo estoy hablando de un trastorno metabólico, siempre me estoy refiriendo al bicarbonato. Si estoy hablando de un trastorno respiratorio, siempre me estoy refiriendo al CO2, a la presión parcial del CO2. Entonces, si yo hablo de una alcalosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato, Juan? Alcalosis metabólica. Eso voy a preguntar el examen. ¿Qué es una alcalosis metabólica? ¿Cómo está el bicarbonato? ¿Aumentado o disminuido? ¿Cómo? Aumentado. Entonces, si hablo de una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Disminuido. El bicarbonato disminuido. Ahora, si hablo de una acidosis respiratoria, ¿ven cómo va a estar la presión parcial del CO2? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Y si hablo de una alcalosis respiratoria, entonces la presión parcial del CO2 va a estar disminuida. Entonces, todo esto lo vamos a ver cuando veamos el día de mañana una gasometría arterial. Ahí están los parámetros, ¿ya? Y así para que ustedes se puedan ubicar. Entonces, ya vimos lo que es el sistema amortiguador del bicarbonato, el cual está actuando tanto en la parte respiratoria como en la parte renal. Ahora, el anterior amortiguador del bicarbonato, ¿ya?
Entonces, sobre todo actúa sobre los líquidos extracelulares, o sea, a nivel intravascular y a nivel intersticial. Pero también tenemos el sistema amortiguador de fosfatos, ¿ya? ¿Dónde interviene esto? Sobre todo a nivel de los túbulos renales y a nivel de los líquidos intracelulares, o sea, que están en mucho menor proporción que el ion bicarbonato. Entonces, aquí tengo que ubicarnos. Tengo al fosfato de hidrógeno, que es una base débil, y tengo al fosfato dihidrógeno, que es un ácido débil. Entonces, estos dos van a intervenir a nivel de los túbulos renales. Por ejemplo, tengo aquí al fosfato de hidrógeno, el cual va a actuar como amortiguador del ácido clorhídrico. Entonces me va a formar fosfato dihidrógeno, que es este ácido débil. Y como están en los túbulos renales, ¿ya? Sabemos que hay sodio. Entonces estos se van a combinar con el sodio que hay en los túbulos renales. Entonces, esta es la manera de cómo un ácido fuerte se está amortiguando y está formando un ácido débil, ¿ya? Esta es la manera de cómo se amortigua un ácido fuerte a nivel de los túbulos renales. Ahora, si hablo del fosfato dihidrógeno, entonces, por ejemplo, hay mayor cantidad de sal, o sea, de bases a nivel del túbulo renal. Entonces, este fosfato dihidrógeno se va a combinar con este óxido de sodio y va a dar lugar a la formación de fosfato de hidrógeno y agua. Entonces, este es como está este ácido débil se combina con esta base y me va a formar un ácido, una base débil, ¿ya? Entonces, esta es la manera de cómo se produce la amortiguación a nivel de los túbulos renales, igualmente a nivel intracelular. Entonces, ¿qué es importante saber de los fosfatos? ¿Ya? Que está más concentrado en los túbulos renales. ¿Qué más? Que el pH del líquido tubular es considerablemente menor al líquido extracelular. Entonces, esto es donde va a actuar los fosfatos. Ahora, otro amortiguador que tenemos son las proteínas, que son amortiguadores intracelulares. Como sabemos, el pH intracelular está entre 6 a 7.4, y el pH del líquido extracelular igualmente está entre 6 y 7.4. Entonces, como sabemos, existe difusión de iones a través de la pared celular de bicarbonato e hidrogeniones. Esta es una difusión lenta. Igualmente existe difusión de CO2 a nivel intracelular. Esta es una difusión rápida. Entonces, cuando existe alguna alteración a nivel intracelular, ¿ya? Entonces va a haber alteraciones de este pH. Entonces, por ejemplo, si hay una mala irrigación, menor cantidad de llegada de oxígeno, ¿ya? Entonces el metabolismo va a cambiar a anaerobio, por lo tanto se va a producir una acidosis intracelular. Adrián, si se produce una acidosis intracelular, ¿el pH disminuye o aumenta? El pH Disminuye. Y la concentración de hidrogeniones va a aumentar. Entonces, como sabemos, a nivel intracelular existen proteínas, ¿ya? El más claro ejemplo que tenemos es la hemoglobina de los glóbulos rojos. Cuando existe gran concentración de hidrogeniones y el pH se hace ácido, esta hemoglobina, que es una proteína, va a captar a este hidrógeno. Igualmente,
se puede volver a disociar. Entonces, este es un amortiguador. Entonces, gracias a esta hemoglobina, que es una proteína, ese pH ácido va a aumentar. O sea, ese pH se va a hacer más positivo. Entonces, le está disminuyendo la acidez. Entonces, del 60-70% de la amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce a nivel intercelular y su mayor parte es por las proteínas intracelulares. Entonces, estas proteínas intracelulares son un amortiguador, un tampón, ¿ya? Por lo cual están captando hidrogeniones para tratar que este pH aumente. Entonces, aquí el libro de Guyton me habla de esto. Principio isódrico. ¿Qué quiere decir? Que todos los amortiguadores de una solución se encuentran en equilibrio con la misma concentración. Entonces ahí me da una serie de fórmulas de todos los amortiguadores. Por ejemplo, tengo esta, dice H, que son los hidrogeniones, K1 más H, A1 sobre A1, lo mismo, K2 sobre HA2, ya todo esto, ¿a qué se refiere? En resumen, Guyton me desdobla todo esto. La parte superior, que sería el numerador, se está refiriendo a los ácidos. El denominador se está refiriendo a las bases. ¿Ya? Entonces, este primero es el sistema amortiguador del bicarbonato. Este segundo es el sistema amortiguador de los fosfatos. Y este tercero es el sistema amortiguador de las proteínas. Entonces, nosotros hemos hablado en forma separada de cada amortiguador, del ion bicarbonato, de los fosfatos y de las proteínas. Pero en nuestros organismos ellos actúan al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, en manera conjunta, ¿ya? Entonces, entre estos tres, ¿ya? Hay un equilibrio, ¿ya? Hay un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implica el principio isódrico? Implica que toda la situación que determina un cambio en el equilibrio de uno de los sistemas amortiguadores modifica también el equilibrio de todos los demás, ya que los sistemas se amortiguan, de hecho, mutuamente desviando iones de hidrógeno de uno al otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este amortiguador de proteínas, ¿dónde se da? ¿Dónde actúa este sistema amortiguador de las proteínas? Sofía, ¿dónde dijimos que actúa? Intracelular. Entonces, todo esto va a comenzar a nivel intracelular, ¿ya? Entonces, cuando hay un problema de acidosis, por ejemplo, todo esto va a comenzar a nivel intracelular. Entonces, el primer amortiguador en fallar, o sea, que va a ser sobrepasado, es a nivel intracelular, las proteínas. Entonces, una vez que ha fallado esto, va a pasar al sistema amortiguador de los fosfatos. ¿Por qué? Porque este sistema amortiguador ha fallado y va a haber mayor concentración de hidrogeniones, va a haber un menor pH, va a haber mayor concentración de hidrogeniones. Entonces, el siguiente en actuar va a ser el sistema amortiguador de fosfatos. ¿Dónde actúa el sistema amortiguador de fosfatos? Blanca. A nivel de túbulos renales, ya. ¿Dónde más? Igual actúa a nivel intracelular. Entonces, si este sistema amortiguador es sobrepasado igualmente, porque la acidosis, póngale que es un pH de 4, 3, muy ácido, entonces el siguiente sistema amortiguador que va a actuar es el del bicarbonato. Es por eso que estos tres sistemas de amortiguación van a actuar de manera conjunta. A esto se llama el principio isódrico.
regulación respiratoria y equilibrio ácido-base. Entonces, el sistema respiratorio es la segunda línea de defensa frente a los trastornos ácido-base. Entonces, como dijimos, para que se produzca esto, ¿ya? Entonces, si hay gran cantidad de hidrogeniones, o sea, hay un pH ácido, esto, ¿cómo se a nivel de la sangre venosa va a existir gran concentración de CO2? Por lo tanto, la presión parcial del CO2 va a estar aumentada. ¿Y cómo va a reaccionar nuestro organismo? Entonces, esta presión aumentada del CO2 va a ir a los centros quimioreceptores del cerebro que se encuentran en el bulbo, y este va a dar la orden que aumente la frecuencia respiratoria. ¿Para qué? Para disminuir la presión parcial de CO2, o sea, disminuye la concentración de CO2 en la sangre. Por lo tanto, si disminuye la presión parcial de CO2, va a disminuir la concentración de los hidrogeniones. Y si disminuye la presión de la concentración de hidrogeniones, ¿va a aumentar el pH o va a disminuir el pH celeste? Va a aumentar el pH si disminuye la concentración de hidrogeniones. Ahora, si estamos frente a una alcalosis, los hidrogeniones van a estar disminuidos y la presión parcial del CO2 va a estar disminuida. Por lo tanto, no hay un estímulo a nivel del bulbo, por lo tanto, la frecuencia respiratoria se va a mantener o va a disminuir. Por lo tanto, si disminuye la frecuencia respiratoria, va a aumentar la concentración de CO2, por lo tanto, la presión parcial del CO2 va a aumentar. Y por lo tanto, igualmente me va a aumentar la concentración de hidrogeniones. Entonces, esta es la parte respiratoria del equilibrio ácido-base. Entonces, la respiración pulmonar de CO2 equilibra la producción metabólica. ¿Ya? Entonces, no sé, recordarán cuando hicimos la simulación. Aquí siempre veíamos la curva de CO2. Había la curva de CO2 en el monitor multiparamétrico. Eso quiere decir que nosotros estamos eliminando CO2 constantemente durante la expiración. A eso se refiere. Entonces, ¿dónde se produce el CO2? ¿De qué depende la producción de CO2? No, la respiración se elimina. ¿Dónde se produce el CO2? ¿Subió? ¿Qué decías? ¿Dónde se produce CO2? Pulmones, no, pulmón se elimina. Daniela, ¿no sabes? ¿Dónde se produce CO2? Es un producto metabólico intracelular. Cuando se produce el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, uno de los productos finales del metabolismo es el CO2. Entonces aquí está el CO2 intracelular. Este CO2, como sabemos, como vimos cuando vimos la segunda competencia, tiene una presión. ¿Ya? Entonces este CO2 que es producido por las células va a pasar primero al espacio extracelular y de ahí pasa al sistema intravascular por presiones. Entonces este CO2 va a tener una presión más o menos de 46 milímetros de mercurio a nivel de la sangre venosa. Entonces, este CO2 que ha sido producido por las células llega a la sangre venosa y va a llegar a las cavidades derechas del corazón. Y con esta presión va a llegar hasta los capilares pulmonares que están en contacto con la membrana alveolo capilar. Y por diferencia de presiones, como sabemos, en el alveolo la presión del CO2 es de 40 milímetros de mercurio. En la sangre venosa es de 46.
Entonces, por diferencia de presión, va a pasar de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Ahorita vamos repasando lo que tiene que dar examen para el examen final. Entonces, aquí estamos viendo de cómo se está eliminando el CO2 por la respiración. Entonces, esta presión parcial del CO2 de 46 milímetros de mercurio está dada por la mayor concentración de CO2. Porque la presión parcial del CO2 es de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial. Porque es diferente que la sangre venosa. Porque la sangre arterial te lleva mayor concentración de oxígeno. Y el CO2 ya ha sido entregado a los alveolos, por lo tanto, hay menor concentración de CO2 en la sangre arterial. Es por eso que te da 40 milímetros de mercurio, de presión. ¿Ya? Entonces, explicado todo esto, ¿qué voy a decir? Si existe un mayor metabolismo, o sea, mayor producción de CO2, esto, ¿qué me va a dar? Mayor de concentración de CO2 en la sangre venosa. Por lo tanto, la presión parcial del CO2 va a estar aumentada. Por lo contrario, si hay un metabolismo celular disminuido, va a haber menor producción de CO2. Por lo tanto, va a haber menor concentración de CO2 en la sangre venosa y por lo tanto va a haber menor presión parcial de CO2. Ahora, si me voy en la ventilación, hay una ventilación aumentada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la frecuencia respiratoria va a estar mayor a 20. Entonces, ¿se va a eliminar mayor CO2 o no? Sí, se elimina mayor. Por lo tanto, el CO2 va a disminuir. Y como este CO2 está disminuido, va a disminuir la presión parcial del CO2. Ahora, si la ventilación disminuye, por ejemplo, ¿quién lo conoce a Rudy Hancock, el basquetbolista que está internado en terapia intensiva? Y está, parece que ya está como en cerebral por un golpe. ¿Qué ha pasado con él? Se ha golpeado la cabeza al caer y seguramente se ha obstruido la vía aérea y ha comenzado a bajar la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces ha bajado la ventilación y el CO2 se ha ido acumulando. ¿Y qué me ha hecho esto? Que aumente la presión parcial del CO2, ¿ya?, a nivel de la sangre arterial, y esto se transmite a nivel cerebral. ¿Y qué pasa aquí? Va a haber aumento de la presión a nivel del cerebro, por lo tanto me va a provocar edema cerebral. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho aquí? Si respira mal el paciente, tiene pulso, tiene presión, ¿qué tenía que haber hecho? Está respirando normal, con él tiene 8 o 10 respiraciones por minuto, pero está obstruida la vía aérea y comienza a bajar la saturación de oxígeno. Despejar la vía aérea. Entonces hay alguna persona, bueno, que tenía ese conocimiento, solo tenía que despejar la vía aérea. ¿Por qué? Porque él tenía pulso, solo que está respirando mal. ¿Ya? Entonces, es por eso que se ha provocado un edema cerebral. Y aparte tenía un sangrado. Bueno, y la operó tarde, ¿no? Tenía que haberlo operado esa noche, no en la mañana. Entonces, es por eso que cuando disminuye la ventilación, aumenta el CO2. Por lo tanto, esto aumenta la presión parcial de CO2 a nivel de la sangre. Entonces, el aumento de la ventilación pulmonar disminuye la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y aumenta el pH. Entonces, el metabolismo del CO2 constante
es el único factor que influye en la presión parcial de CO2 en los líquidos extracelulares, es la magnitud de la ventilación pulmonar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Resumiendo, tengo un metabolismo constante, ¿ya? Entonces, esto va a estar produciendo CO2. Este CO2 me va a mantener una presión parcial de CO2 de más o menos 46 milímetros de mercurio a nivel de la sangre venosa. Por lo tanto, esto me mantiene una ventilación normal, o sea, una frecuencia respiratoria normal entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, aquí en esta primera parte hay una homeostasis. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la ventilación por algún motivo? Por ejemplo, cuando usted está nervioso, aumenta la frecuencia respiratoria. Su metabolismo está constante. Entonces, la producción de CO2 es normal, pero su presión parcial de CO2 va a disminuir. ¿Por qué? Porque la ventilación pulmonar está aumentada. Entonces, la frecuencia respiratoria normal elimina mayor concentración de CO2, por lo tanto, me está disminuyendo la presión parcial de CO2. Entonces, siempre que yo hablo de taquipnia, la presión del CO2, presión parcial de CO2 va a estar disminuyendo. Igualmente, si el metabolismo se mantiene constante, o sea, hay una producción normal de CO2 por células, la ventilación, por algún motivo, la ventilación disminuye, la presión parcial del CO2 va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay menos eliminación de CO2 por la respiración. ¿Y qué va a pasar esto? ¿Qué pasa aquí? Este CO2 se va a combinar con el agua y me va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar por la anhidrasa carbónica en hidrógeno. Entonces va a aumentar la concentración de hidrogeniones. ¿Qué pasa con el pH? Va a disminuir. Entonces, ¿qué se está produciendo aquí? Una acidosis. Y sería una acidosis respiratoria. ¿Por qué? Porque la concentración de CO2 está aumentada. ¿Perdón? Ácido carbónico. ¿Por qué el pH disminuye? Porque va a aumentar la concentración de ácido carbónico y este ácido carbónico va a aumentar las concentraciones de hidrógeno. Por lo tanto, el pH disminuye. Es por eso que muchos médicos no entienden por qué si hay mayor concentración de CO2 me va a producir acidosis. Es por eso. Entonces, ¿cómo se produce la regulación respiratoria del equilibrio ácido-base? Entonces, como sabemos, nosotros tenemos quimioreceptores periféricos que se encuentran en el callado de la aorta, ¿ya? Y a nivel de la carótida. Entonces, cuando la presión parcial del CO2 está aumentada, o sea, existe mayor concentración de CO2, esto se transmite igualmente a los quimioreceptores centrales. ¿Dónde se encuentran los quimioreceptores centrales? No, centrales, son periféricos. Bulbo, exacto. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el centro de respiración. Entonces, igualmente, este CO2 va a llegar a nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, este CO2 pasa fácilmente la membrana himato, ¿cómo se llama esta membrana? ¿Cómo? Hematoencefálica. Pasa fácilmente la membrana hematoencefálica. En cambio, el bicarbonato y los hidrogeniones no pasan. Es casi impermeable al bicarbonato y a los hidrogeniones. Entonces, igualmente, del líquido cefalorraquídeo va a pasar esta membrana, ¿cómo se llama? Hematoencefálica, pasa, entonces
esto es captado por los quimios receptores centrales y esto va a ordenar a los pulmones que disminuyan la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, va a tratar de bajar esta concentración de CO2. Entonces, si la presión parcial de CO2 está aumentada y es captada por los quimios receptores periféricos y los quimios receptores centrales, va a aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar mayor cantidad de CO2 y tratar de equilibrar. En cambio, si esta presión parcial de CO2 está disminuida, porque existe menor concentración de CO2 en la sangre, igualmente la frecuencia respiratoria va a disminuir. ¿Por qué? Porque no existe estímulo en los quimiosensores periféricos ni centrales. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria va a disminuir. Equilibrio renal del equilibrio ácido básico. Entonces, como sabemos, a nivel de los túbulos renales se va a reabsorber el bicarbonato, más o menos dice en un 90%. Entonces, el bicarbonato que ha sido filtrado a nivel del tubo contorneador proximal es donde se reabsorbe en un 90%. Entonces, como vemos, este bicarbonato se va a desdoblar en CO2, ¿ya? Y este CO2 va a ingresar a nivel de la célula tubular y gracias a la anidrasa carbónica se combina nuevamente con el óxido y me va a formar bicarbonato para que este sea recuperado a nivel intersticial y nuevamente pase al plasma. Entonces, esta es la manera de cómo se recupera el bicarbonato a nivel del tubo contorneado proximal. Y también lo vimos ya en fisiología renal y lo que van a dar examen. ¿Ya? Pero digo, ¿qué pasa con la anidrasa carbónica? Primero, como ves aquí, este bicarbonato se va a desdoblar en CO2 y en el ion oxidrilo, ¿no es? Este CO2 pasa a nivel intracelular de la célula tubular y gracias a la anidrasa carbónica se vuelve a combinar con el oxidrilo y forma nuevamente el ion bicarbonato. Y este ion bicarbonato pasa al espacio intersticial y de ahí al líquido intravascular, o sea, es recuperado por el plasma. Ahora, ¿qué pasa en el tubo contorneado distal? Aquí ya no se recupera el ion bicarbonato. Sobre todo aquí dependemos, como ustedes saben, de la hormona antidiurética para que se reabsorba agua y de la aldosterona para que se reabsorba sodio. Aquí el bicarbonato va a ser utilizado como un tampón, o sea, como un amortiguador para unirse con el hidrógeno. Por lo tanto, parte de este bicarbonato va a ser eliminado por la orina. Entonces, esta es la manera de cómo el bicarbonato está actuando a nivel del tubo contorneado distal y el tubo colector. Entonces, si hablo de la regeneración del bicarbonato consumido durante la amortiguación de sobrecarga de ácidos volátiles, ¿qué es lo que está pasando? Miren, llega a nivel del tubo contorneado distal, aquí tengo el bicarbonato, entonces ese bicarbonato va a ir como bicarbonato de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio está libre y se une al bicarbonato en su transcurso del tubo contorneado proximal, pasa de GT, llega al tubo contorneado distal, está combinado con el sodio. Entonces aquí ¿qué va a hacer? Se va a disociar con el sodio y con el hidrógeno que está siendo eliminada por la célula tubular se combina y va a formar ácido carbónico.
Y esa es la manera de cómo va a ser eliminado por la orina. Pues por eso que es un amortiguador. Entonces, aparte, este ácido carbónico, ¿ya? También se puede disociar en agua y CO2, y este CO2 igual puede ser recuperado nuevamente, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Que en pH más bajos, de 4.55, que representan una concentración de hidrogenio de 0.04 miliequivalente litros, se elimina libre por un sistema de feedback, ¿ya? De modo que un pH próximo a 4.5 cesa la secreción de hidrogeniones desde la célula tubular. Entonces, cuando llega a este pH de 4.5, esta secreción de hidrogeniones va a cesar. ¿Ya? Bueno, quedaremos mañana. Vamos a terminar. Mañana la última clase. Mañana terminamos todo lo que es el fase. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta que en su examen final sobre equilibrio ácido-base, que va a entrar, sobre todo, saber diferenciar qué es una acidosis metabólica y qué es una acidosis respiratoria. De por qué, si hay mayor concentración de CO2, ¿por qué va a provocar acidosis? ¿Por qué sería? A ver, porque si hay mayor concentración de CO2 va a provocar acidosis. Ya, ¿por qué va a subir el pH? A eso voy. ¿Cuál sería la causa? ¿Por qué va a provocar acidosis? Porque me va a generar una mayor concentración de hidrogeniones. Eso es, por eso me va a provocar acidosis. Entonces, el examen va a ser sobre todo eso. Va a ir preguntas en el final. De saber diferenciar una acidosis, ya sea metabólica, de una acidosis respiratoria. Y sobre todo los amortiguadores, ¿ya? Que son ion bicarbonato, fosfatos y proteínas. ¿En qué lugar están? ¿Ya? Bueno, nos vemos mañana.